Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la excelentísima presencia del doctor Luis Alcántara Abreu. En breve conoceremos mucho más sobre él. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Luis Alcántara Abreu, especialista en cirugía ortopédica y traumatológica. ¿Cómo se siente, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Y gracias por tenerme en su programa. Un placer haberlo recibido acá el día de hoy. Espero que se sienta bien a gusto con nosotros hoy. Doctor, estamos viendo que en nuestro país estamos ahora mismo contando con un sistema de salud paralelo. Cuando hablamos de sistema de salud paralelo, ¿qué significa realmente ese sistema? Bueno, más que un sistema paralelo, en mi humilde opinión, yo entiendo que tenemos en el país un reglamento de salud, un sistema de salud y dos formas diferentes de operar ese sistema de salud. Y me refiero a que hay un sistema, por ejemplo, que es el que la mayoría de la gente conoce, que son los hospitales descentralizados. Fíjense que no se llaman clínicas, son hospitales, igual que no se llaman escuela y colegio. Entonces es más o menos el mismo tema que quedó desde hace muchas décadas. El hospital descentralizado que recibe una subvención o una asistencia financiera del Estado, pero que aparte de eso es autofinanciado, autogestionado y autofinanciado. Las grandes instituciones, los grandes centros hospitalarios reciben una mensualidad que otorga el Estado para asistir en su operación, pero son hospitales que en su accionar se les paga, le pagan los pagadores, que son los intermediarios del sistema de salud, que son las ARS. Contratan servicios de las grandes ARS, de las ARS del Estado y de las ARS privadas. Entonces, tienen una gestión propia y tienen una gestión financiera asistida por el Estado. Al mismo tiempo, y por esa misma razón, todos, si no todos, la gran mayoría, tienen un sistema de gestión que le es común al hospital. Me explico. Manejan un récord médico electrónico, donde todas las informaciones clínicas de los pacientes, todas las informaciones administrativas de la gestión hospitalaria están, por decir, usar un término medio anticuado, computarizadas. Y eso le da una cosa que se llama trazabilidad. Permite que la gestión que se hizo el mes pasado o el año pasado, usted todavía la pueda buscar y pueda trazar todos los eventos y los procedimientos y los procesos que gestaron esa gestión. Pongo como ejemplo el paciente X, que fue a la consulta en el 2014 a revisarse por un dolor de cadera. Lo vieron, le hicieron radiografías, le hicieron estudios de gabinete, de laboratorio. Hubo una conclusión médica, se le dio un tratamiento de analgésicos y ejercicio, se le mandó que bajara de peso y que volviera al año. El paciente se lo olvidó, volvió a los 2 años, se sintió mejor. Hizo una consulta de seguimiento, tuvo una nueva radiografía, hubo cierto progreso, pero se siente bien y volvió 2 años después, ya estamos en el 2017, 2018, y ya sí se siente mal, pues ya tiene un desgaste muy grande de la cadera y requiere una cirugía. Del procedimiento clínico de la consulta del 2014 hasta el momento del 2019, 2020, donde se volvió a ver y se decidió un procedimiento quirúrgico, hay la trazabilidad de la información clínica a través de un récord médico electrónico desde el primer día. Viéralo quien lo viera. El día A pudo haberlo visto un médico que considerara de cabecera, pero 2 o 3 años después ese médico pudo estar desvinculado de ese hospital y seguía asistido por un departamento de ortopedia. Quien le tocó verlo
vio todo lo que escribió ese médico anteriormente, todos los resultados de laboratorio, todos los resultados de imágenes, desde la primera gestión, porque está centrada la información en el paciente, no en el accionar de un médico o de un laboratorio o de una unidad de rayos X. Eso se llama trazabilidad, continuidad de la gestión clínica en el servicio. Los hospitales descentralizados, los hospitales que se manejan de esa manera, tienen la forma de que se le mida la calidad, que es valor por dinero, que tanto uno gana en cuanto a lo que paga, que tanto uno recibe por lo que paga, y se pueden gestionar elementos que permitan medir qué tan bien o qué tan mal se están haciendo las cosas, para ponerlo de una manera muy simple. Me imagino que también hasta mismos estudios que quieran sacar, o sea, resultados epidemiológicos que el gobierno necesita, se sacan de ahí. Todo el mundo, la ciencia lo necesita. Ciencia, nosotros no sabemos en este país que tanta gente sufre de falsemia. Exacto. Porque realmente no hay como trazar la actividad médica de salud en ese sentido en el macro de la población. Pero es precisamente eso, y eso tiene un valor inclusive, o incluso más grande que el tema de sacar qué se hizo con un paciente. Nos permite ser mejores, tomar mejores decisiones en cuestión de la salud desde el punto de vista macroscópico. Nos permite tomar mejores decisiones con los tratamientos, hacer cambios e ir a la punta de la ciencia de todas partes del mundo. ¿Qué resulta, qué no resulta? ¿Qué pasa con el otro sistema de salud? ¿Y cuál es el otro gestor de salud? ¿Qué es la actividad privada? ¿Y qué es privada? Yo me pregunto, ¿cuál es la parte privada? ¿Cuál es la diferencia entre ir a una clínica, hospital grande, Sedimán, Plaza de la Salud, Marcelino Vélez Santana, Unidad Arias Lora, etcétera, a ir a una clínica privada? El pagador es básicamente el mismo, es una administradora de riesgo de salud, una o la otra, pero es una ARS, nacional, internacional, mixta, muy raras veces es del bolsillo del paciente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cada médico tiene su propia isla. Si bien hay una gestión administrativa que es el core o el eje de esa clínica, que son las camas de hospitalización, los quirófanos y las unidades diagnósticas, laboratorio y radiología, para poner dos ejemplos. El resto son pequeños satélites que se llaman consultorios, para los cuales los médicos privados, vuelvo y cito, pagan un derecho, es un término que tiene muchísimas décadas acuñado, de X monto, y eso les permite ocupar 30, 40, 50, 100, 150 metros cuadrados, y en ese pedacito crear su feudo, donde las reglas las pone él o ella, todos. Nadie le puede revisar sus datos, su información, porque son privados de un paciente. La forma en que él decida almacenarlo es suya. Puede ser que decida utilizar un récord médico electrónico suyo, propio, en esa isla. Puede que decida escribir en papel. Puede que decida no escribir en nada. Que hay de todo en la viña del Señor. Bien difícil sería. Lo que no hay es nada homogéneo. Y arriba de que no hay nada homogéneo, y por ejemplo, cuando el neumólogo ve a un paciente y entiende que debe verle un cardiólogo también, se convierte en un salto a otra isla, donde no hay comunicación salvo la que decida decirle el neumólogo al cardiólogo, pero no hay forma de que el cardiólogo vea todo eso que hizo el neumólogo. Entiendo. Y así uno con otro, otro con otro. Paciente interno con un cuadro de una enteritis, que resulta que se descompensa desde el punto de vista cardiovascular, es fulano, yo quiero que te vea fulano también. ¿Quién mantiene el control de todo eso que se escribió en una hoja de papel, en un Cardex de los años 60, 70, 80? ¿Cuál es el control? ¿Cómo se traza eso? ¿Cómo se mide si eso está bien hecho o mal hecho? ¿Qué información se puede sacar de juntar todas esas hojas de papel algún día para ver si se entiende la letra del médico y ver qué fue lo que pasó? No hay. Entonces, ni hay trazabilidad, ni hay una cosa que se llama en inglés, se dice accountability.
cómo tú eres responsable de lo que hiciste, no ayer, sino hace 5, 6, 8, 10, 12 años. La responsabilidad de lo que hacemos, lo que bregamos en salud, no perime nunca. En sentido general, yo que pongo implantes en seres humanos, yo soy responsable de ese implante mientras el implante esté ahí. Yo trato de que lo cuiden, les explico cómo usarlos, pero sigo siendo yo responsable últimamente, de darle respuesta a esa persona cuando algo vaya mal o alguna de esas condiciones cambien. Eso es a lo que me refiero cuando digo que hay dos sistemas paralelos de salud. Y entonces, ¿quién sería la persona o el personal que debería encargarse de que eso se unifique? Porque tiene que haber un control de alguna parte. Algún día, sí. Yo entiendo que el Estado, que es el responsable, como lo son los estados en todos los países, en este caso los ministerios, que es como se llaman en el caso nuestro, el de salud pública. Salud pública. Me entiendo que es el designado para normatizar eso, Sí. y crear una regla de operación única. O sea, esto funciona así. Este es el carro de la salud, indistintamente de que sea un cepillito, que era lo que podía decir en mi época, Sí. o sea un vehículo, un Mercedes Maybach, así es que se maneja. Los guías van todos a la izquierda. Sí. El pedal de la derecha es el del acelerador. Hay reglas en la calle, Sí. hay fiscalizadores de esas reglas en la calle. Eso es lo que lo hace homogéneo, Sí. no que el carro sea el mismo para todo el mundo. Exactamente, que todos funcionen iguales, porque se está viendo entonces de cierta forma que funciona, hay más orden en el sector público, si hay ese banco de pacientes que pueden hasta cambiar de doctores y no se pierde esa información que en el sector privado. Eso es así, pero por mucho, por mucho. Es increíble escuchar eso cuando siempre las personas recurren al sector privado porque Porque es el mejor. público no sirve, lo dicen así. Mire, yo vengo yo pasé mucho tiempo en el sector descentralizado cuando empezaba, hace 30 años casi, 25 años, 26, cuando era una guerra, cuando era mal visto y era incómodo para los centros privados que existieran unidades, como en aquel momento era el Hospital General de la Plaza de la Salud, que venía a revolucionar y vino a revolucionar sí. cómo se manejaba el sistema de PDSS, Proveedor de Servicios de Salud. Entonces, terminó habiendo un sistema de proveedores de servicios de salud grande, lamentablemente hecho todos, si no me equivoco, todos de alguna manera por el Estado, y el sistema privado, y volvemos a ese término entre comillas ahora, porque ahora sí cabe en la comilla, porque ahora no dice, pero y entonces, no, es bueno, pero es cojo. Ese no ha crecido, ese no ha cambiado, ese no ha cambiado en nada. Ese sigue siendo el mismo de los años 60, 70, 80, 90, ahora con telecable, ahora con aire acondicionado, pero en muchos todavía estamos utilizando el famoso, y para que la gente que sepa, Cardex es esa cosa de metal, parece una libreta, Sí. donde guardan las hojitas Sí. de las cosas que hacen con el paciente. Pero aparte de que no hay un organismo ahora mismo que esté haciendo el trabajo de Hay de un organismo, lo que unificar. no está haciendo el Claro, trabajo. Exacto, que no haga el trabajo de unificar. ¿No también habría una resistencia al cambio de muchos médicos de dar el paso? Yo creo que la resistencia al cambio le es inherente al ser humano, en todos los sentidos y aspectos de la vida, pero ciertamente, hoy leí hace un ratito antes de venir para acá, que ANDECLIP, la Asociación Dominicana de Clínica Privada, creo que se llama, decía que iba a cerrar las clínicas privadas, porque por el fallo de la comisión bicameral, hablaban de penalizar al centro médico por actividades ilegales, y no sé hasta dónde llegaba, en las que incurra uno de sus médicos. Imagino que es dentro de las funciones que ejerce dentro del plantel. Sí. Eso va a ser difícil de implementar, porque el médico, si bien en teoría pertenece al staff de la clínica, y voy a utilizar esa frase de una manera muy, muy ligera, en realidad él pagó un derecho para estar ahí, y ese derecho tiene que gestionar cómo hace su práctica rentable para monetizar y obtener para atrás su inversión. Sí.
Entonces, ¿hasta dónde él es regulado por la clínica en su quehacer? La clínica no se mete en lo que él hace en su consultorio. Exacto, ¿cómo pueden tener un control si no están controlando ni siquiera lo que hace en el consultorio? Ni tiene ni quiere tener ningún control sobre lo que hace en su consultorio. Pero ¿habrá algún miedo? ¿Habrá alguna ley? ¿De dónde viene la raíz de que sea así? Porque se supone que se está regulado, todos tenemos que estar regulados de igual forma. Uso y costumbre. Por uso y costumbre. Así era cuando yo estaba chiquito, yo tengo 60 años. Así era hace 40 años. Era hace 30 años, hace 25 empezó a dar el dolor de cabeza. Aquel proyecto, inicialmente el doctor Balaguer, con la ciudad sanitaria que era el Hospital General Plaza de la Salud y sus unidades de geriatría y demás, el advenimiento del Centro de Medicina Avanzada, CEDIMA, de ahí el crecimiento de otras unidades en otras gestiones como el Marcelino Vélez Santana, el Hospital Ney Arias Lora, la reconversión de aquellos hospitales, y voy a tomar el Darío Contreras, que es el hospital público, que era un hospital que recibe subvención, pero también recibe sus ingresos por su trabajo, por las ARS, por los pagadores. O sea que es un descentralizado. El tema está en que el personal lo nombre el Estado, pero por lo demás se rige bajo un sistema que no lo tienen los centros privados. Exacto. Todavía yo no recuerdo haber visto un centro privado con un sistema centralizado de récord médico electrónico. Nosotros a eso le llamamos trabajo multidisciplinario. Eso hace posible el trabajo multidisciplinario. Exactamente, eso es lo que debería existir. Incluso el trabajo administrativo como parte de una de las disciplinas. La gestión de costos, de facturación, todo eso va incluido dentro de lo que sería un sistema operacional computarizado, pero esto es un término muy simple, pero que permite una trazabilidad y cómo relacionar una actividad de salud con una actividad financiera. Y como bien dijo usted ahorita, sacar estadística de qué funciona y qué no funciona. Porque de lo contrario nunca sabremos si funciona o no funciona. Sí, porque solamente se sabe lo que funciona en un lado. En un momento, un día. Pero se supone que del otro lado, donde tienen más accesos, porque sí es bien característico el sector privado, por tener más accesibilidad a la modernización, los resultados que se pudiera sacar de estadísticas. Serían... Es una mina de oro. Es así, pero como usted le dice, pensando yo ahora a 108 médicos, 110 médicos, 80 médicos que usted tiene que pagaron sus derechos hace 5, 10, 15, 20, 25, 30 años y más en un solo centro, que ahora todos van a utilizar el mismo récord médico electrónico, que van a estar interconectados. Nosotros como médicos tendemos a pensar que eso va a violentar mi privacidad y mi ejercicio de la medicina con mis pacientes míos. Piensa también que se puede perder la privacidad de los propios Pero usted pacientes, está en una clínica, en un centro donde todos esos médicos ingresan en el mismo sitio, operan en los mismos quirófanos y vuelven y salen esos pacientes para sus pequeñas oficinas donde hacen de nuevo. Pero eso lo hace hasta cerrado para el que otro médico vea lo que yo no soy capaz de ver en ese momento. Eso es lógico, eso también es así. Sí. Eso es así. Pero nadie quiere ver que a mí me salió mal algo o que se me pasó algo. Nosotros no somos dioses, o sea, nos equivocamos y mientras mejor hacemos esas cosas y mejor nos cruzamos en la información, menos veces nos equivocamos. No, y se ven las cosas desde otra perspectiva que ayuda muchísimo. Totalmente. Doctor, ¿y cómo usted cree, aparte del sector, de que tiene que intervenir salud pública en esta situación, cómo se pudiera mejorar de alguna forma eso en la clase médica? Si alguien diera el ejemplo, si alguien diera ese primer paso, la clínica Juan Pérez, se juntó en una asamblea y dijo, bueno, nosotros somos 52 médicos aquí, todos ustedes han pagado su derecho, cada quien tiene su consultorio del tamaño y color que quiere, cada quien tiene su propia secretaria, paga su teléfono el mismo, paga su mantenimiento el mismo, ¿cierto? Eso es lo que hacen todos, hacemos todos. Pero ahora vamos a centralizarlo todo en un sistema informático que nos permita manejarnos los unos con los otros.
y gestionar esto de una manera homogénea, de cara a que el centro de todo esto sean nuestros pacientes, los suyos, doctor Pérez, los suyos, doctora María, todos, y centrar la atención en el paciente. Para eso hay que normatizar e informatizar todo el sistema. Alguien tiene que querer primero. ¿Y no hay algún centro ahora mismo que es privado que se esté manejando de esa forma? Sí he visto médicos que sí ya están utilizando sistemas, digitales. Sí, su pero ficha son digital. standalone. Pero de tener la ficha digital a compartir y tener esa ficha digital en una clínica, o sea, ninguna clínica ahora mismo en el país. Que yo conozca, no. Ninguna. Que yo conozca, que ellos sepan. Ojalá alguien esté dando el ejemplo y yo no lo sepa, no lo sé todo, pero que yo sepa, los grandes centros todavía no han abocado a eso. Es un gran costo, es un costo muy alto, es un costo muy alto, inicialmente. Pero igual, dejamos de centrar la atención en el centro y su operación y centramos la atención en el paciente como único ente o como ente principal. Sí, como el ente principal. Porque la individualización afecta directamente al paciente. Porque incluso en el paciente ir rotando de un doctor a otro y decir con sus palabras los procedimientos que se le han hecho, nunca son exactos. Se le olvidó, se me olvidó el de la presión, ¿cómo que se llama? Es una pastillita azul. O le pregunta qué medicamento está bebiendo, siempre se le olvida algo, siempre se le escapa algo, siempre se le escapa los procedimientos que le han hecho durante toda su vida. Así es. Usted me trajo la radiografía y se me quedó. Y entonces ya esta gestión de 20 minutos, un baremo de 20, 25 minutos, que es el tiempo que dura una consulta, se perdió porque usted se le olvidó la radiografía. Exactamente. No hay un acceso electrónico centralizado, un PACS, un sistema centralizado de ver, donde se ven las imágenes. Porque son láminas que todavía estamos en acetato, algunos son digitales, pero son individuales. Le entregan un CD a una gente y se va. Y se quedan así. Se me olvidó, se me quedó, no la traje. ¿Y los centros de radiología no tienen? O sea, sí, esos han avanzado mucho, esos sí han avanzado mucho. Sí. Gracias yo que vivo de la radiografía básicamente. Exacto. Mi especialidad vive de tener muy buenas imágenes. Se han modernizado mucho y muy rápido. Y yo creo que los grandes centros, todos los grandes centros, están no solamente digitalizados ellos, de manera que tienen lo que se llama un PACS, un sistema donde uno puede ver las imágenes, sino que nos permiten y nos otorgan acceso desde fuera a las imágenes específicas de los pacientes a los que nosotros remitimos. Yo, por ejemplo, hay 2 centros que utilizo con mucha frecuencia. Yo los veo en mi teléfono, en mi iPhone, donde quiera que esté. Sí. Si yo fui que le mandé a hacer la radiografía, al otro día yo tengo las imágenes con el reporte accesible. Si el paciente me vuelve a ver o no, de hecho trato de ya verlas y comunicarme con el paciente, mire, encontré que había, debe volver a la consulta. Pero aunque sea otro doctor que haya referido la radiografía, porque realmente... Si es otro médico, ya se inscribe en la parte de privacidad, de la relación médico-paciente. Oh, wow. Y yo quiero poder compartirla. Yo he recibido pacientes que me lo comparte un colega, un fisiatra, por ejemplo, de otro centro, que ya lo vio, envió al paciente a ese centro a hacerse las imágenes y están con su código, o sea que solo las puede ver él. Pero él me envía el permiso o un código QRS que le dan en la empresa y yo puedo ver esas imágenes de él. El paciente no tiene que acordarse de llevarme. Sí, pero es que según la perspectiva que lo veo, sí, cómo no. La información es del paciente, aunque es del doctor, pero es del paciente, es su récord. El que debería dar la autorización es el paciente de que se pueda ver su récord. Estamos totalmente de acuerdo. El intermediario, que es la unidad de radiología, lo que hace es proteger la privacidad del paciente con el paciente. Y le dice al paciente, usted que puede dar el permiso. Si usted me da el permiso, yo se las mando al doctor X. Y al Y y al Z, al que usted me diga. Pero inicialmente, y por un tema de gestión de procesos en financieros, me imagino, está accesible al médico que la mandó a hacer, porque no se queda abierta al público. Lo que no puede quedarse es abierto. Eso sí ha avanzado muchísimo. La parte de imágenes diagnósticas avanzó dándole seguimiento a la de los laboratorios. Los grandes laboratorios, hace tiempo, usted puede ver sus resultados, en línea, imprimirlos, darle el código al médico para que los vea. Eso hace tiempo que sucede. Entonces, radiología, imágenes diagnósticas le ha caído atrás a esa parte. Sí. Entonces, va quedando cada vez más rezagada la patica del accionar de nosotros como médicos. Sí, claro. De manera como pequeñas islas.
Sí, porque tienen alrededor toda una tecnología que se resisten a usarla y se van a quedar sin información porque no acceden a ella. El laboratorio decidió que el que es importante es el paciente. Entonces, le facilitó el acceso a los resultados, el acceso de su médico a los resultados de ese paciente. Imágenes Diagnóstica está haciendo lo mismo. Los grandes centros han hecho lo propio desde hace ya mucho tiempo. Entonces, cada vez se van quedando más pequeñas las islas de la famosa clínica privada. Pero hay algo que me he mencionado bastante, es algo que viene a través de los años, tiene 40 años esa forma de desarrollarse. Y la nueva generación, no le están poniendo, porque como hay tanta modernización, me imagino que en las clases, en las universidades, tienen que empaparse de ella. No ha habido un cambio curricular donde haya más, fue como cuando entraron las materias de salud pública para que haya más sensibilidad hacia el paciente. No están trabajando esa parte. No, yo entiendo que no. Fíjese, yo tuve el placer de hacer la primera maestría en gestión de calidad en salud que se dio aquí con UNIBE en ese momento. Y eso empezó una tendencia a que la calidad fuera un factor vital en la gestión de los centros de salud. La medición de la calidad, el concepto de calidad y cómo eso impacta la atención al paciente y las finanzas de los centros. Porque mientras más eficiente, pues más costo efectivo es el tema. Igual que a los estudiantes no se les da una clase de administración, Cierto. a nosotros, a los especialistas del sector de salud, mínimo deberían darnos una clase de administración básica. Pues venimos a aprender, no sabemos cobrar, no sabemos lo que son costos, valores, nada de eso. Nada de eso. Al final de eso, si no venimos de una familia de ferreteros, no sabemos lo que es eso. Y terminamos pasando muchísimo trabajo. Pero esa es una materia que hay que dar, eso es un conocimiento que hay que implantar en el estudiante de medicina que va a salir. Pues lo propio, desde ahí, crearle la conciencia de la necesidad. Lo hacen cuando se van fuera. Todos los que vamos a rotar fuera por una razón X o Y, vamos a hacer una pasantía, un fellow, o hacemos la especialidad, vivimos esa experiencia. Y nos toca volver a casa y vivir la realidad que hay. No podemos forzar el cambio. Exacto. Pero entonces, fuera así, ese sistema, claro, está implementado, porque todo tiene que ser, porque la información sí pertenece a los pacientes fuera. Y mire, usted se ve a Estados Unidos y se hace una radiografía y no se la entregan. No. En ningún hospital tiene usted que pedirla formalmente. Tiene que pedirla formalmente. Yo quiero mi récord médico, entonces le hacen una redacción completa de su récord médico en un momentito, porque como todo eso está de manera electrónica, le hacen una redacción de su récord médico, todos los datos, todo se imprime, todo lo que le hicieron, sus imágenes, mire, usted se lo puede llevar de aquí a otro hospital o se lo mandamos al otro hospital. Y que hay que pensar en otra cosa muy importante. Ajá. Hojas se pierden. Eso. Información perdida. Hasta el medio ambiente, estamos tumbando mata para hacer hojitas. Exactamente. Bueno, ahora iremos a una pausa, volvemos en breve con su programa Hablemos de Salud. Hacerse el examen de próstata ahora es un fly al cacho. Es necesario, es gratis y es muy rápido. Chequéate, no los dejes para después. Para mayor información sobre los hospitales disponibles, llame a *462. Servicio Nacional de Salud, Seguro Nacional de Salud y la primera dama Raquel Arbaje, uniendo voluntades.
Estamos nuevamente en su programa Hablemos de Salud con el doctor Luis Alcántara. Doctor, ahora vamos a entrar a un tema que realmente, más que un tabú, es como miedo que da, que son nuestros envejecientes. Sabemos que nuestros envejecientes con el tiempo van sufriendo muchas caídas, fracturas, y hay un miedo a los procedimientos que conllevan el tipo de fractura, que generalmente son bastante graves, vamos a decirlo. ¿Cuáles son esos traumas que son más frecuentes en las personas de la tercera edad? Ciertamente es un trauma. Sí. Los pacientes vamos a empezar, yo voy a empezar con lo que más cerca me toca, que es la sexta década de la vida. Exacto. Que es la que me corresponde a mí ya. Mis hijos dicen que yo soy un viejito, entre 60 años un viejo. Pero eso ha cambiado mucho, los 60 son los nuevos 50. Exactamente. Pero los pacientes en la sexta, séptima, octava y novena década de la vida, cuando tienen, y me voy a tratar de limitar solamente a los procedimientos, a los casos ortopédicos y traumáticos. Traumáticos, exacto, los procedimientos. Cuando digo ortopédicos, porque son enfermedades del sistema musculoesquelético y sobre todo la parte articular, que afectan las articulaciones, valga la redundancia y la coyuntura, llegando al punto de causar una degeneración en ellas que requiere de una actividad quirúrgica. Exacto. Ya sea una cura operatoria, una reconstrucción o un reemplazo de esa articulación por una articulación protésica, una prótesis. Cadera, hombro, rodilla, que son los tres grandes. Secundariamente están las caídas, las precipitaciones de su altura, que es como se llama cuando el paciente se cae de sus pies, con gran frecuencia, accidentes en la bañera, en la cocina, que son los dos sitios donde normalmente hay agua y la gente resbala y se cae, en las salas de la casa y en el costado de la cama, ambas por las alfombritas, que pisan en las alfombras, resbala la alfombra, el viejito que va en la noche al baño, que pisó, no veía la alfombra, se dio con la esquina de la mesita y se cayó. Y en la sala por lo propio, demasiadas mesitas, demasiado mobiliario, espacios estrechos, alfombras, obstáculos decorativos, que ya en la medida en que las personas tenemos menos capacidad para ambular, para caminar sin estarnos tropezando, pues nos proponen riesgos a caídas y fracturas. El problema con eso está en que todas tienen solución. Toda fractura tiene solución y casi todas, si no todas las enfermedades y condiciones degenerativas articulares también tienen solución, sobre todo en las grandes articulaciones. De nuevo, cadera, rodilla y hombro. Estas pueden ser sustituidas. Es una cirugía mayor. Es una cirugía mayor compleja, técnicamente compleja. De normalmente muy buenos resultados, sí. Pero decirle a un familiar, a un grupo de hijos de entre 50 y 35 años, que a mamá que tiene 86 años, la van a meter en la clínica y la van a operar, no porque se cayó y se fracturó, porque eso se entiende, sino porque ya tiene tanto dolor en la cadera y está tan mala la cadera, en tan pobres condiciones, por reumatismo, porque es una enfermedad falsémica por una necrosis vascular, porque era asmática y tuvo una condición que deterioró esa articulación. Se convierte, hoy me pasó y me pasó la semana pasada también, en que la señora que va sola a la consulta dice: yo necesito llamar a mis hijos desde aquí para que ellos escuchen lo que usted me está diciendo. Y la autonomía se pierde. Se pierde porque tienen miedo de tomar sus propias decisiones. Estamos hablando de pacientes, en el caso de hoy, sumamente independientes. Personas que fueron profesionales, trabajaron durante muchos años y siguen siendo independientes. Pero para tomar la decisión mayúscula de que a su cuerpo se le intervenga, tiene que tener el concurso de la familia. Sí. Entonces, de los 4 hijos hay uno que no quiere porque tiene miedo de que le pase algo a su mamá. Pero entonces se crea la dicotomía. Mi mamá está enferma, la que está enferma es ella, a la que le duele es a ella. Exacto. La que ha ido perdiendo su calidad de vida progresivamente porque no se puede desplazar, porque se levanta de la cama con rigidez y dolor, porque ya no puede subir y bajar escaleras sola, porque se siente en un sofá y hay que pararla entre dos porque la cadera no la deja. Yo no quiero que se opere porque a mí me da miedo.
La disyuntiva. Entonces viene la disyuntiva. De uno salirse de tener que hablar con el paciente, proponerle una solución a todas luces sumamente viable y con una de las tasas de éxito más altas de procedimiento quirúrgico alguno, que es, por ejemplo, el reemplazo de cadera. La satisfacción tiende a ser altísima después de un reemplazo. A uno de 4 o 5 hijos que impide que el procedimiento sea así, causa una crisis familiar. Sí. Pero realmente el miedo es al procedimiento o a la anestesia, porque... Ay, qué bueno, qué buena esa pregunta. Porque son dos cosas diferentes. Los anestesiólogos dicen que uno los pone a ellos de cuco, pero es que ellos son el cuco. Y perdón, ¿verdad? Pero es verdad. Yo hago una herida de 3-4 pulgadas en la piel, separo un grupo de músculo con mucho cuidado, me ocupo de que nada sangre, hacemos un corte de un cuello femoral y lo sacamos, colocamos un implante ahí, de una manera muy técnica y con una precisión y un instrumental muy complejo. Tomamos las medidas para que no sangre, para prevenir un tromboembolismo pulmonar, que es el riesgo más alto que puede tener un paciente, que tienden a ser fatales, pero igual el número es 0.0 algo, bien lejos de la realidad, y ya cada vez menos. Pero quien envenena, quien anestesia al paciente es el anestesiólogo. El que tiene que trabajar con agarrar ese ser humano y químicamente dormirlo, bajarlo a que no sienta nada, sí. Y eso es un proceso farmacológicamente complejo. O sea, lidiar con el ser humano en ese sentido es muy complejo y ese es el mayor riesgo. De hecho, por eso siempre peleo. Dicen que yo siempre peleo, punto, pero yo peleo por eso, porque todavía los anestesiólogos de nuestro país cobran 1% de lo que cobra el cirujano. Como si no fuera una actividad totalmente independiente, con riesgos inherentes mucho mayores que los de casi que todas las cirugías. Sí. O sea, en algún momento ellos tendrán y dirán, no, nuestros procedimientos tienen este costo por esta y esta razón. Exactamente. Y dejarán de depender de la proporción de lo que haga el otro. Que cada quien tiene su riesgo y lo conduce. Y de hecho, como bien usted decía, a lo que le tiene miedo el familiar es a la anestesia. La anestesia más que el procedimiento. Así es. Me imaginé que tenía que ver. Pero entonces, tengo a mi abuelito que se cayó, mi abuelita que se cayó, y tiene esa fractura durante mucho tiempo por el miedo que tengo de que lo operen. ¿Cuáles son los riesgos consecuencias de que si se no cayó se hay que opere? fracturarlo. Si se cayó y se fracturó ya hay que operarlo. Ya si la gente ve, pasa. Como usted lo dice, pasa. Y pasa con más frecuencia de lo que uno quisiera pensar. Se cae, lo vieron con una fractura, alguien, un médico familiar o alguien que era mucho más conservador y entendía que si lo dejamos sentado, exacto, o en y silla de lo ruedas, dejamos ahí en sillita de ruedas, eso se va a pegar, y como ya él caminó mucho, porque tiene 85 años, vamos a no arriesgarnos la cirugía. A mí que me operen. O sea, mi calidad de vida es mía. Yo quiero ser independiente. Y usted se sienta con esa persona, con su abuelito. Vamos a decir que tengo 85 años. Sí. Y es lo más probable que su deseo sea ser independiente y moverse sin dolor. Exactamente. Que a veces se quedan callados porque todos los hijos, y uno quiere que se sienta mal X o Y. Y yo los he visto muy sacrificados por sus hijos y sus nietos. Pero el derecho es de él. De ella, es el derecho a ser independiente y no tener dolor. Sí. Hasta sus últimos días. ¿Y las consecuencias físicas que pueden haber por darle largas a ese procedimiento? Por ejemplo, quirúrgico? un dato, paciente con una fractura de cadera, que no se interviene, obviamente no puede caminar, un envejeciente, una persona por encima de los 85 años, para poner un número, tiene que quedarse en cama. La fractura toma de 4 a 6, a veces 8 semanas en consolidar, que es como se llama cuando pega una fractura, se llama consolidar. Pero usted acuesta a una persona de 80 años en una cama, en decúbito, plano, levanta la cabeza un poquito para que coma de vez en cuando, porque el dolor no lo deja hacer otra cosa, y empieza a hacer un edema agudo del pulmón. Empieza a retener líquido, y la tasa de mortalidad al año es por encima de un 20%. Por tratamientos no realizados, por no operarse. Y la tasa de mortalidad por una fractura de cadera, no recuerdo el 0 punto dígito que anda. Perfecto.
Otra cosa, porque en la casa suelen suceder esos tipos de accidentes y muchas personas no sabemos qué hacer en el momento. ¿Cuáles son sus recomendaciones de cómo debemos actuar? Porque a veces el pánico se apodera de nosotros. ¿Qué hacer con nuestros envejecientes en ese momento? Ahora mismo yo creo que no hay un dominicano que no piense en llamar al 911. Ajá. Se cayó, nadie quiere levantarlo, llamen al 911. Sería ideal si el 911 supiera qué hacer. Normalmente no necesariamente saben qué hacer en estos casos. Para un accidente vial es otra cosa, pero en estos casos es llevar al paciente a la clínica. ¿Cómo? Hay que trasladar al paciente a la clínica. O sea que hay que moverlo. En una fractura de cadera, Sí. cuando lo va a llevar un servicio de atención médica prehospitalaria, que es como se llaman los servicios de ambulancia, lo tenga el 911 o sea una ambulancia privada. Antes habían empresas de ambulancia privada que han creo que desaparecido. Lo ideal es inmovilizar al paciente desde el foco de su fractura. Si la cadera se fracturó, se juntan las dos piernas y se fusionan, ya sea con una correa, con una camisa, con un trapo, cosa que ninguna pierna se mueva sola. Eso mitiga un poquito el dolor y de una manera, ya sea en ambulancia, ya sea un familiar, la trasladan a la clínica. Paciente que llega con una fractura de cadera, paciente que debe operarse dentro de las próximas 12, 48 horas. Como usted mencionó ahorita, habían enfermedades que son propensas a debilitar. Sí, eso es así. Ajá. ¿Cuáles son esas enfermedades? Mire, los pacientes que utilizan esteroides por mucho tiempo, los asmáticos, por ejemplo, asmáticos, sí. tienden a tener una cosa que se llama necrosis avascular de cadera, que son pequeños infartos que se van causando en la cabeza del fémur con frecuencia y con menos frecuencia en los cóndilos de la rodilla. Se queda sin circulación y se infartan diferentes zonas. Llega un momento que tiene tantos infarticos que se hace hueca la cabeza y se colapsa. Lo mismo pasa con los falsémicos y tenemos una incidencia muy alta de falsemia en el país por nuestra raza de origen. Los glóbulos rojos mal formados se enganchan unos con otros y en las esquinas donde dobla una vena, una arteria que va a alimentar la cabeza del fémur, que es un componente de la cadera, se arman unos tapones, no dejan pasar sangre y se van haciendo pequeños infartos cada vez que pasa uno de esos eventos. De hecho, me ha tocado intervenir jóvenes de 18, 20, 21 Eso le iba a años preguntar. que ya Sí. tienen una necrosis vascular y requieren de un reemplazo de cadera. Y sucede muy joven. He tenido estadísticas de casos de alcoholismo que por vías que no conocemos aún han causado una necrosis vascular de cadera. Pero en sentido general son esas dos las grandes causantes de... Está la idiopática, que viene de, es un término muy feo, pero viene de cuando nosotros no sabemos por qué sucede. Hay estadísticas, hay cosas que ustedes dicen, bueno, este paciente tiene una necrosis vascular de cadera. Sí, pues decía mi profesor de semiología que viene de idiota, pero no es así. No sabemos por qué sucedió, se llama idiopática, de origen desconocido. Hoy vi una señora de 75 años, sin antecedente mórbido de ningún tipo, con una necrosis vascular de cadera. Pasa. Otra pregunta. Como estábamos hablando del miedo que hay para operar a los envejecientes, ¿hasta qué edad es adecuada o adecuado operar a un envejeciente? Ya yo hago mi breakpoint a los 104 años. Wow. Ya no. Sí, porque me tocó. Hace tocó? muchos años, una joven de 104 años, 103, 104 años, entiendo que mal contados, cayóse y se fracturó una cadera. La señora tenía, nietos, bisnietos, tataranietos y una generación más. Wow. En un campo por Miche, un sitio Hay que así. esas personas se alimentan tan saludables. ¿Dónde que está Playa Grande? Un sitio así. La señora era bien bajita, chiquitita, sumamente musculosa. Y la familia exigió que se operara. Wow. Es el único caso donde se me ha exigido por comisión. Por comisión familiar. Los hijos que quedaban vivos, porque la mayoría habían fallecido, Wow. los nietos que estaban vivos y ya los bisnietos y los tataranietos, que eran personas adultas todas, me explican en una reunión que sin ella no se comía. Ay. Porque su misión, ellos eran vaqueros, tenían ganado, Ajá. que casi todos salían a trabajar en el ganado en la mañana, y ella era que manejaba la cocina. Ella tenía un grupo de mujeres alrededor para alimentar 18, 20, 25 personas que venían al mediodía a almorzar, que estaban trabajando,
Y ella era la que decidía qué se cocinaba, cuánto se cocinaba, a qué era alérgico Juan, qué podía comer Pedro, qué no le gustaba a uno, qué sí le gustaba a otro. Y ella era la que decidía y armaba todo el comedor. Todo el banquete familiar. Día tras día. Wow. Entonces, es que si no me la esperan, aquí nadie sabe qué le gusta a nadie. Y la señora se operó, gracias a Dios salió muy bien, sí. Y se fue muy tranquila para su casa. Wow. ¿Y cuáles complicaciones pueden existir en esos procedimientos? Porque imagino que de uno o dos pacientes de la más terrible sería el tromboembolismo pulmonar, Ajá. que tiene una tasa de mortalidad muy alta. Para eso se siguen protocolos, sí. que son protocolos de anticoagulación, que vienen desde hace muchísimo tiempo, sí. y están normados tanto por la Academia Americana de Cirugía Ortopédica como por lo que se llama CHEST. Vivimos con un pleito, que son los cardiólogos y los ortopedistas, en dosificar los anticoagulantes. Hace mucho venían solamente inyectables, ya vienen en pastillas, pero el protocolo de anticoagulación y prevención de trombosis y de trombos, sí. de formación de trombos, es el primordial. Sí. Después de ahí están las infecciones, las luxaciones en el caso de la cadera, y lesiones de tipo infeccioso superficial, que son infección de herida. Déjeme coger un momentico para aclarar el concepto de rechazo de la prótesis. Ok, sí. Ella o se infecta, sí. o no se infecta. Ya hace mucho que no hay rechazo de nada, salvo que sea un material carabelita, por decirlo así, que sea un implante que venga de una fábrica de cuestionable calidad, sin procedimientos, que el material no sea realmente normado por un FDA, por un EMEA. Eso es un riesgo para cualquiera. Pero con la prótesis correcta, eso de rechazo no existe. O se infecta o no se infecta. Sí. Y eso sería lo más catastrófico después de un tromboembolismo. Sucede a mediano o a largo plazo, y ese sí tiene una solución cómoda, porque se quita ese implante, se lava y se coloca un implante nuevo. Okay. Pero después de ahí... Ni siquiera, o sea, algunos descuidos que pueda tener el paciente en su casa, o sea, o que, ya que es una persona dependiente, sí. que no se le den esos cuidados que a lo mejor necesita después de la cirugía. La idea de la cirugía es devolver al paciente a la capacidad rapidito. biomecánica igual o mejorcita de lo que tenía antes sí. de caerse, en el caso del envejecimiento. En una cirugía de cadera, ¿en cuánto tiempo ya se...? Normalmente el paciente se opera a 7 de la mañana, se va de alta a las 24 horas, ya debe haberse parado, ambulado en la habitación, sí. se va con un andador, ya se sienta, ya se para, ya va al baño. O sea que ya se reintegra 72 rápido. horas después debe ir a revisar los puntos, caminando con su andador, sí. y harán terapia los que la necesiten, ya una gran parte ni siquiera requiere terapia. Eso le iba a preguntar si necesitaban terapia. Ya, las caderas son muy nobles. Sí. Es muy escaso el paciente que requiere terapia. Se trata más del paciente que de la cirugía. El paciente sobrepeso, el paciente tristón, el paciente que es un poquito más echado, aquella señora que nunca en su vida hizo otra cosa más que bordar y tejer y que no tiene, probablemente necesitará un poquito de asistencia en recuperarse y reintegrarse. Cada vez menos veo esos pacientes y veo personas de séptima, octava década de la vida con una capacidad y una integración, actividad de vida diaria, que no son nada de bordar y tejer, que andan manejando, tienen su propio vehículo, que andan cogiendo autobuses, que andan moviéndose para arriba y para abajo, que normalmente usted le pone una prótesis de cadera y en las próximas 3-4 semanas habrá terminado su proceso. Sí. Se irán reintegrando a más y más actividades poco a poco, en la medida que vayan pasando las semanas. Pero es así. Ya la cirugía no es aquello de que lo operaban, le daban de alta, se iban en ambulancia para su casa, acostados. Se pasaban tantos días acostados, después se iban parando poco a poco. Nosotros no paramos después de cirugía porque están anestesiados. Pero sí hay cirugías que sí necesitan... Las rodillas. Sí. Las rodillas con más frecuencia requieren asistencia en terapia física por la biomecánica de las rodillas. Con más frecuencia. De nuevo, no siempre. No siempre. Depende del paciente. Eso depende mucho del paciente, de la cantidad de daño que tenía la rodilla y por vía de consecuencia de sus musculaturas que tanto había perdido. Eso es lo que más hace que el paciente tenga que ir a terapia. Doctor, otra pregunta. La tasa, para romper ya con el tabú de operar al envejeciente. Vamos a romper la tasa. La tasa de mortalidad por una operación ortopédica, ¿por dónde ronda? Menos de puntos decimales.
Yo no tengo un caso, yo no tengo recolección de casos en mi entorno, y somos algunos 25 que estamos muy cerca uno de otro, Sí. que hacemos reemplazo articular, con un caso en los últimos 10, 15 años. Yo no Nunca. recuerdo. Es bien bajito, es bien bajito. La tasa de infección es de un 2%, la aceptable. La de infección. La aceptable. La mortalidad es en el Más mil veces bajita menos. todavía. En O sea mil que veces vamos menos. a tener que traer un anestesiólogo aquí para que resuelva ese tabú. Sí, pero ese día yo no quiero venir. Ese día yo no quiero estar. ¿Cuáles son los mayores retos que usted que tiene la ortopedia aquí en el país? Los mismos que tiene la salud privada. Ajá. Normatizar lo que se hace. No obstante, la ortopedia ha avanzado en los últimos 20 años mucho. El entrenamiento a los cirujanos ortopédicos más jóvenes increíblemente bueno. Sí. El proceso de toma de decisión clínica es cada vez mejor. Sí. Se ha limpiado muchísimo. El problema más grande ha sido la industria. Cuando a la industria se le dan oportunidades, ella tiende a hacer cosas que no todas son buenas. Sí. O sea, hace 15 años aquí habían 3 compañías de implantes y de repente aparecieron 7, 8, 10 compañías que tienen implantes. Entonces empezaron a verse las calidades diferentes de los implantes, las procedencias no necesariamente muy non santas de los implantes, y empezaron a aparecer problemas que había cierto grado de negociación en ese tema. Eso se ha ido mejorando también muchísimo, pero paralelamente, como le dije, igual el nivel de ejercicio y el nivel de mano quirúrgica que tienen nuestros cirujanos es muy bueno. Perfecto. Muy bueno. Doctor, pues de sus contactos para cualquier interesado de llegar hacia donde usted, sobre todo aquellos que se van a armar de valor ahora para llevar a sus abuelitos. Nosotros estamos en Galería 360, que también fue un poquito de cambio paradigmático en la forma de ejercer la ortopedia, hace ya 4, casi 5 años. En Surgical Net, tenemos un grupo de 6 cirujanos traumatólogos, cada quien con su especialidad y su área de ejercicio, desde la ortopedia pediátrica, traumatología, medicina deportiva, y un servidor que lo único que hago son reemplazos articulares. Todo está muy normatizado, todo el récord médico electrónico es común para todos y todos nos vemos y sabemos lo que hace todo el mundo. Es así. Pues usted es uno de los centros que lo está haciendo. Bueno, pues es un centro de consulta nada más, gracias a Dios, y es más fácil hacerlo de esa manera. Sí. Pero sí, desde el principio empezamos con normas porque todos somos 6 socios y todos somos muy correctos. Pues un placer haberlo tenido. El placer es hoy mío y el aquí. honor es mío. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa Hablemos de Salud. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.